COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI y la pandemia no ha terminado. Ante la nueva amenaza del avance de la subvariante BA.2 de Omicron y sobre todo la aparición de nuevas variantes del coronavirus como son los virus híbridos, fármacos siguen analizando qué rol tendrían frente a COVID-19. En una publicación dada en enero de 2022, se hablaría de un fármaco que podría ayudar a evitar los cuadros de COVID-19 y nos referimos al Broncovaxón. ¿Qué es el Broncovaxón y cómo podría ayudar en COVID-19? En este video vamos a compartir esta publicación y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una publicación en donde ya un grupo de científicos estaría evaluando un fármaco que podría tener una utilidad en COVID-19. Es muy importante conocer sobre este hallazgo y lo más importante, ir analizando cuál sería su efecto. Y nos referimos al Broncovaxón, un fármaco que podría ayudar a evitar casos de COVID-19 y que vamos a compartir la investigación que se había dado en relación a ello. En este video compartiremos estos datos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es de que la pandemia por el coronavirus no ha terminado. Lamentablemente, la actitud de muchos gobiernos es la actitud de un triunfalismo ante el descenso de casos. Ello ha llevado a que nuevamente se registren nuevas olas de contagios y que el mundo estaría entrando a una quinta ola global de COVID-19. Sin embargo, los países ya no están realizando las pruebas de diagnóstico y existiría un subregistro de casos COVID-19. Situación que va a conllevar actuar de manera tardía cuando la situación esté fuera de control. Sin embargo, las investigaciones siguen analizando nuevas estrategias para ayudar a contener los casos severos de COVID-19, tales como nuevos fármacos. En este sentido, ya se habían desarrollado píldoras anti-COVID de administración vía oral, como son la píldora de Pfizer Paxlovid y la de Merck Molnupiravir. Asimismo, se habían desarrollado tratamientos endovenosos como el Remdesivir y sobre todo las vacunas que han ayudado a evitar los cuadros severos de COVID-19 y las cuales siguen investigándose dado que las vacunas fueron desarrolladas en el 2020 y actualmente con las variantes del coronavirus se requieren nuevas versiones de las vacunas. Sin embargo, otros fármacos siguen analizándose. Hasta el momento, la OMS ha reconocido la utilidad de fármacos como los corticoides para evitar cuadros severos, el uso de los inmunomoduladores en caso del paciente que está avanzando con la severidad de COVID-19 y asimismo los fármacos y las píldoras antivirales. Sin embargo, existirían otros fármacos que siguen analizándose y uno de ellos sería el Broncovaxón, en donde en una publicación dada el 7 de enero de 2022 se hablaría de que el medicamento o fármaco podría ayudar a inhibir la presencia de COVID-19. En una entrevista que se dio a la doctora Donata Berzelli, se había revelado en una publicación en Italia que este medicamento con más de 60 años podría ayudar a evitar COVID-19. Es muy importante tomar en cuenta que el Broncovaxón sería un fármaco utilizado a manera de infecciones respiratorias. Este fármaco actuaría como un probiótico, dado que estamos hablando de que tendría la presencia de un contenido de bacterias lisadas. Con el nombre científico conocido como OM85, este fármaco estaría siendo utilizado por varias décadas y podría ayudar a las personas en relación a la pandemia que estamos enfrentando. Según lo que explican los expertos en relación al Broncovaxón, mencionan que ayudaría a prevenir el ingreso del virus a las células, ya que cerraría el acceso y evitaría que el virus se adhiera a las células para poder ingresar.
El fármaco tendría un perfil de seguridad alto y una toxicidad muy baja. Y en este sentido es importante que se podrían hacer investigaciones que puedan confirmar si es o no útil frente a COVID-19. Es muy importante mencionar que los estudios que se han realizado hasta el momento son solo experimentales y hechos en laboratorios, y todavía no existirían estudios realizados en personas para evaluar cuál sería la acción del fármaco OM85 o conocido como Broncovaxón en COVID-19. Según un texto publicado en la revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology, explicaría que estos extractos bacterianos presentes en el Broncovaxón serían capaces de reducir la capacidad del virus para adherirse a las células pulmonares y de esta manera poder evitar la infección del SARS-CoV-2. Datos importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, Broncovaxón sería un fármaco que constituye como un probiótico, en donde habría la presencia de extractos bacterianos. Los estudios han analizado que la probiota o la microbiota o la flora normal que tienen estructuras como nuestro aparato digestivo y aparato respiratorio cumplen una función importante no solo de defensa sino de inmunomodulador. Punto a tomar en cuenta. Además de ello, la presencia de estos probióticos podrían disminuir la adherencia del virus a la célula. Hay que recalcar de que este fármaco podría tener una utilidad a manera de fortalecer las defensas naturales del organismo. Según lo que explican los expertos y tomando en cuenta el mecanismo de acción, este fármaco no sería un tratamiento para COVID-19. Tomemos en cuenta que cuando ya la persona se infecta de COVID-19, los mecanismos no solo dependen del ingreso del virus a la célula, dependen sobre todo de la respuesta inmunitaria y del daño que está ocasionando el virus. Es por eso muy importante aclarar que tomando en cuenta la información del mecanismo de acción del Broncovaxón o del fármaco OM85, este fármaco tendría la utilidad de utilizarse como un coadyuvante para fortalecer al sistema inmune. No sería un fármaco de tratamiento para COVID-19. Es importante también aclarar que los estudios que se han realizado en este fármaco incluyen estudios de laboratorio. No se han hecho estudios en escala en cuanto a estudios controlados en pacientes con COVID-19 para confirmar su real utilidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siendo bastante cautelosos con el uso de un fármaco y sobre todo marcar que no va a reemplazar como tratamiento COVID-19 y mucho menos no va a reemplazar la utilidad de las vacunas. Las vacunas son actualmente una estrategia que ayuda a generar a través del sistema inmunitario las defensas necesarias para poder evitar las infecciones COVID-19. Fármacos como el Broncovaxón podrían ser coadyuvantes para aumentar las defensas naturales y de esta manera estar preparados ante una infección de COVID-19. No sería utilizado como tratamiento COVID-19, dado que los mecanismos, una vez que el virus ingresa a las células, no van a ser controlados, evitando el mayor ingreso a las células. Es muy importante que nosotros entendamos que la fisiopatología de COVID-19 tendrían otros mecanismos que nosotros debemos considerar. Con respecto a los estudios y sobre todo a esta publicación dada en enero 2022, podríamos entender que este fármaco sería un potencial candidato para analizar las acciones que puedan darse frente a la pandemia que estamos enfrentando. No hay todavía ninguna información oficial del uso de este fármaco en el manejo de COVID-19. Hasta el momento son experiencias anecdóticas de algunos profesionales que podrían tener un rol con respecto a fortalecer al sistema inmune para disminuir la infección por COVID-19. Sin embargo, ello no es un tratamiento para el coronavirus. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una publicación dada en enero 2022 sobre un fármaco que ya mucha comunidad científica estaría mencionando. Y hablamos del Broncovaxón, un fármaco conocido como el OM85 y que sería la presencia de extractos bacterianos que ayudarían a reducir la capacidad de ingreso del SARS-CoV-2 a las células.
El Broncovaxón actuaría como probióticos, en donde estos probióticos o lisados bacterianos ayudarían a mejorar y fortalecer la microbiota o flora del aparato respiratorio para disminuir el ingreso del virus. Tomando en cuenta este mecanismo de acción, Broncovaxón no sería un tratamiento para COVID-19. Podría utilizarse como un coadyuvante para incrementar las defensas naturales del aparato respiratorio y disminuir la posibilidad del ingreso del SARS-CoV-2. Cabe hacer la aclaración que los estudios que se han realizado habrían sido a nivel de laboratorio y no se contaría todavía con estudios clínicos para confirmar la utilidad frente a COVID-19. Es un fármaco que debería analizarse, sobre todo para confirmar si sería o no útil a manera de disminuir las infecciones por COVID-19 en la población. Sin embargo, ello no va a reemplazar al momento las estrategias que el mundo cuenta, como son las vacunas y los fármacos que ya han sido aprobados contra la COVID-19, como son los fármacos vía oral del laboratorio Pfizer, Paxlovid, y del laboratorio Merck, Molnupiravir. Es muy importante estar atentos ante los estudios que se hagan y sobre todo no debemos bajar la guardia. La pandemia no ha terminado, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, los cuales pueden ustedes ser miembros. Igualmente estamos en TikTok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada de www.drluisantoniopacoracamargo.com, en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado 2 libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.